Hola, mi nombre es Joshua Sánchez, soy curador de la exposición Ángela Gurría Señales, y actualmente nos encontramos aquí en la Sala Nacional y vamos a recorrer la Sala Diego Rivera, que es donde se encuentra esta exposición. Esta exposición es una revisión a profundidad de la trayectoria de una de las pioneras en la práctica escultórica en México, quien junto con un grupo de mujeres y hombres en el siglo XX se encargarían de definir desde su propia práctica lo que la escultura moderna significaba. Ángela Gurría fue precursora de una práctica y además también de una conciencia ecológica en el arte mexicano del siglo XX. Muchas de sus temáticas radicaban en la naturaleza, pero no desde una perspectiva catastrófica, sino más bien desde el placer, el goce de la contemplación. La voluntad de su trabajo radicaba en lo espiritual, es decir, tenía una relación interesante con cada una de las piedras que ella a lo largo de su carrera trabajó. En ese sentido, nosotros decidimos dividir el proyecto, la exposición, en 4 ejes curatoriales. Iniciamos con uno que se llama Cuerpos, que titulamos Cuerpos, posteriormente Paisajes, Umbrales y el Jardín Místico. La exposición es una exposición que está estructurada de manera cronológica. Más bien tiene algunas coincidencias en tanto que buscamos ver las exploraciones y los procesos de transformación que tuvo a lo largo de su carrera, pero bueno, va transitando indistintamente a lo largo de distintos periodos. En este espacio nos encontramos al inicio de la exposición y podemos apreciar 2 obras con las cuales iniciamos. Uno es una fotografía, es un retrato en blanco y negro que realizó quien fuera su amiga, Katy Horna, una fotógrafa que la retrató Ángela Gurría en uno de sus estudios que tenía al sur de la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán. Para nosotros era importante poder verla en este contexto, pues se aprecia en su mayor vitalidad, en su juventud, está frente a una de sus esculturas más icónicas y podemos apreciar al fondo esta forma que es la mariposa. La mariposa que va a estar presente a lo largo de toda su trayectoria, trabajada indistintamente desde estrategias abstractas o figurativas. Para nosotros era importante poner esta fotografía ya que podemos ver a Ángela Gurría, como lo comentaba anteriormente, en esta vitalidad, y para destacar sobre todo que Ángela trabajó durante mucho tiempo ella directamente sus esculturas hasta que una lesión la aquejó en su omóplato, y eso le obligó a delegar parte del trabajo que ella venía haciendo o que ella hacía directamente con cada una de las piedras. La segunda pieza que aquí podemos apreciar es un estudio preparatorio para una obra posterior, un retrato que le hace quien fuera su amigo Juan O'Gorman, y decidimos iniciar con estas 2 piezas porque para Ángela también era fundamental el tacto, es decir, ella en las múltiples entrevistas que dio a lo largo de su vida, ella destaca la importancia del tacto para la escultura. Plantea una idea hasta cierto punto sinestésica en el cual ella puede ver y escuchar a partir del tacto, ¿no? Ella enfatiza algo en una de sus, cuando se le pregunta sobre cuáles son las estrategias para las esculturas que ella desarrolla. Ella menciona que no es la fuerza, sino el ritmo lo importante para el proceso de la escultura. En un tercer momento de esta breve introducción a la exposición tenemos Mariposa Nocturna, que es una pieza bastante enigmática e interesante dentro de su trayectoria. Cuenta Ángela Gurría que cuando se encontraba en un espacio donde vendían distintos tipos de piedras, esta estaba a punto de ser triturada con fines, digamos, quizá decorativos para alguna construcción de alguna casa. Entonces ella escuchó cómo le hablaban, literalmente describe cómo la piedra hacía un sonido que le llamó la atención. Ella creyó que se había equivocado, vuelve a escuchar este sonido y era esta piedra quien la estaba llamando. Después de una negociación logra conseguir que no la trituren y se la lleva a su casa, y es interesante la anécdota porque refleja mucho de la manera de concebir su práctica Ángela Gurría. La piedra está 5 o 6 años en su taller, no sabe cuál es la forma final, y un día una de sus sobrinas llega con una mariposa entre sus manos y se revela en su pensamiento que lo que la piedra había estado esperando era tomar esta forma de la mariposa. Esta anécdota la recuperamos brevemente
en el sentido de, en esta enorme humildad y en esta generosidad, Ángela Gurría creía que ella era simplemente quien esculpía la forma final que la piedra quería tener. Presentamos posteriormente un conjunto de esculturas que dan cuenta de la manera en la que se aproximaba tanto los cuerpos femeninos como masculinos, destacando sobre todo pues algunas constantes dentro de su práctica. Por ejemplo, la simetría que se podrá ver posteriormente también en la escultura monumental, y algunas esculturas que bueno, a partir de su materialidad destaca por sus formas, sus colores. Ángela Gurría comentaba también que si las personas no tenían esta necesidad de tocar la piedra es porque algo había hecho mal. Entonces, como pueden ver, ella trabaja en distintos tipos de materiales, recinto negro, por ejemplo, cantera tallada a mano, mármol, y pues da cuenta de esta diversidad de materiales. Nosotros decidimos yuxtaponer estas esculturas, algunas las podemos ver también en esta parte inferior de este mueble que se diseñó específicamente para esta exposición. Podemos apreciar algunos dibujos que a lo largo de esta investigación recuperamos para poder mostrarlos. Estos dibujos son particularmente interesantes porque Ángela Gurría trabajaba de una manera muy específica. Primero trazaba de manera bidimensional, hacía bocetos, y luego eso lo transformaba hacia formas con volúmenes. Y estos bocetos, aquí se pueden apreciar, digamos, distintas escenas de mujeres en una cotidianidad aparente. También podríamos destacar cómo hay algunos rasgos que se pueden observar dentro de su trazo, que después se trasladan. Por ejemplo, esta forma de representar la pierna, el pie, está presente en algunas de sus esculturas. Podríamos destacar algunos de estos dibujos por su trazo, por la forma en la que está ahí vinculándose en un espacio íntimo, y algunos otros, como este, donde podemos apreciar, digamos, acaso el origen de estas calaveras que ella trabajaría hacia la década de 1980. También presentamos algunas obras en gráfica, grabados, y posteriormente tenemos esta pieza titulada Espejo del Tiempo, que es una escultura que en algún momento perteneció a Juan O'Gorman. Fue un intercambio que realizó la escultora con Juan O'Gorman, y la tuvo durante mucho tiempo en su casa, en su estudio en San Jerónimo. En esta escultura aparece un rostro tripartito, en el cual puede buscar generar la percepción virtual de movimiento a partir del desplazamiento del cuerpo de quien observa, pero también, bueno, remite a una iconografía europea, religiosa, y por otra parte a una iconografía mesoamericana, específicamente a la escultura de Tlatlilco, en el cual se pueden ver estos rostros tripartitos. Y esto es importante destacarlo, que Ángela Gurría, como escultora, abrevó de la tradición iconográfica europea, pero también mesoamericana. En esta sala nosotros vamos a poder apreciar distintos proyectos de carácter escultórico, como los que se encuentran en la parte posterior o a mis espaldas, como este posteco, en donde decidimos ponerlo frente a la escultura Nube, que forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Estas dos esculturas, Nube, por ejemplo, de más de 2 toneladas de peso, significaron un reto importante para poder integrarlas a esta exposición. También podemos revisar algunas esculturas con formas geométricas. Algunas de ellas podemos seguir revisando cómo persiste la forma de la mariposa, como algunos antecedentes en torno a esta relación arquitectura, escultura y espacio. En esta misma sección hay algunos experimentos de manera que acompañan, unos experimentos de carácter editorial que están acompañados de unos discos de distintos materiales, metal, bronce, que bueno, son parte de esta exploración de Ángela Gurría en torno al concepto de naturaleza.
uno de los retos con el cual nos enfrentamos al desarrollar esta exposición fue que gran parte de la obra de la década de 1970 de Ángela Gurría se encuentra actualmente en el espacio público. Es decir, desde nuestro punto de vista es imposible tratar de emular la experiencia, la sensación, la vivencia que genera el arte público en relación con el objeto y el cuerpo. Es una experiencia única que uno puede tener cuando se acerca a estos espacios. Para esta exposición, lo que nosotros decidimos, la estrategia que decidimos aprovechar es mostrar los proyectos de arte público, arte monumental, a partir del archivo de Ángela Gurría. Y en ese sentido, junto con Emilio Giavelli, quien custodia y quien durante los últimos años se ha dedicado a organizar de manera amorosa, generosa, el material de su madre, fue que comenzamos a seleccionar algunas imágenes, fotografías, manifiestos, maquetas que pudieran dar cuenta a los visitantes al museo de la diversidad de temas, espacios, pero también estrategias en torno a cómo construía las esculturas para el espacio público. Esta sección decidimos iniciar con este retrato que le hace quien fuera su amigo y colaborador cercano, Matías Geritz. El título nos llamó mucho la atención, Retrato de Ángela cuando la conocí, proyecto para escultura vegetal. Y es que bueno, aquí destaca un elemento que Ángela trabajó durante toda su vida. Más adelante vamos a poder apreciar Flor del Desierto, la cual se considera una de las primeras piezas, acaso, que se realizaron en aluminio fundido, una escultura en aluminio fundido. Y resulta llamativo la observación que hace Geritz desde este sentido el título, ¿no? Una aproximación a una forma de carácter vegetal, que en este caso es un retrato de la escultora. Decidimos ponerlo como un precedente a estos proyectos y aquí está justamente el que comentábamos, señal. La estrategia que utilizamos para esta exposición fue tratar de mostrar en la medida de lo posible el proceso de creación desde su concepción a partir de dibujos. En este caso podemos apreciar también una maqueta en donde se puede ver una solución que finalmente no se optó por ella, pero incluso algunas anotaciones, ¿no? que dan cuenta de estas investigaciones, dudas, planteamientos, posibilidades que uno imagina mientras se encuentra en el proceso creativo. Y destaca, por ejemplo, cómo se ve un cochecito, ¿no? en medio de estas dos esculturas, porque seguramente en algún momento la concibió para que estuvieran en los costados de esta avenida, la avenida Periférico, que en ese momento, hacia 1968, se estaba inaugurando y que formaba parte pues de la expansión de la urbe como el de la Ciudad de México, en un proceso, digamos, de modernización y que México buscaba proyectarse de manera internacional como un país moderno, ¿no? Y aquí podemos ver algunas fotografías que, bueno, dan cuenta del proceso constructivo hasta la estructura final. Ángela, la estructura mide 18 metros en la actualidad, pero Ángela la imaginó en algún momento de 30 metros. Posteriormente vamos a ver un proyecto poco conocido que se llama Gucarigose y que el título recupera las iniciales de los nombres de los artistas que se involucraron. En este caso fue Gu de Gurría, K de Cabrera, Geles Cabrera, quien fuera una amiga muy cercana, entrañable de Ángela Gurría, y quien también es importante destacarlo, acaso Geles Cabrera fue la pionera dentro de la práctica escultórica en México, ¿no? También está, bueno, Matías Geritz, y bueno, la idea era que Sebastián, y la idea era que este proyecto de carácter colectivo, colaborativo, pudiera extenderse a muchas otras personas. Aquí podemos leer una declaración de principios que está subrayada incluso, ¿no? En torno a en qué les gustaría enfocarse, contrarrestar el carácter predominantemente autodestructivo de la época, una fraternidad cuya finalidad no se limita a la estética,
invade el campo de la ética, su aplicación inmediata, en fin, ellos también planteaban que se podrían sumar otros escultores, otros creadores, creadoras, y aquí específicamente podemos ver estas 6 fotografías, 3 en blanco y negro y 3 a color, en el cual se puede apreciar a Ángela al interior de esta escultura. Esta se ubicó en una glorieta en el estado de en Tabasco, y bueno, la superficie está recubierta de ladrillos de arcilla que remiten de alguna manera a esta zona arqueológica en Comalcalco. Al menos así lo manifiesta en sus escritos, en sus memorias, Ángela Gurría, y en algunas entrevistas. Esta escultura tenía la forma de una espiral que a través de una rampa ascendente se llegaba a su centro, en donde se encontraba la figura de una ceiba. Otro elemento de la naturaleza, un árbol sagrado para los habitantes del sureste de México, que bajo esta idea conecta el inframundo con el cielo, ¿no? La parte celestial. Y esta escultura desafortunadamente no existe en la actualidad, fue destruida, y eso abre un campo interesante dentro de la investigación. Es decir, el arte público muchas veces es destruido. Esto puede ser por afinidades estéticas, pero a veces también tiene que ver con decisiones gubernamentales, cambios en los paradigmas de concebir el espacio, y bueno, desafortunadamente no se encuentra en la actualidad, pero tenemos este registro fotográfico que nos permite, es como una ventana hacia este pasado y sobre todo, por ejemplo, a este momento de experimentación, ¿no? En donde se le ve como acomodando los ladrillos en distintas posibilidades para generar pues esta sensación, por ejemplo, de movimiento. Posteriormente tenemos este proyecto que es una maqueta para el Monumento al Mestizaje y que se encuentra en la frontera, en la zona norte de México, en la frontera entre Estados Unidos y México, y bueno, como su nombre lo indica, es un monumento a esta mezcla, ¿no? Aquí lo que podríamos destacar es la forma en la cual aprovecha nuevamente estas que parecen ser las alas de una mariposa, y la estrategia que utilizamos aquí a partir del archivo, como lo comentábamos, es como poder ver cómo es que va transformándose la idea desde la concepción, una maqueta, hasta su forma final. Son distintos proyectos en torno a la ceiba, este árbol sagrado del cual comentábamos, y bueno, Ángela Gurría en algún momento tuvo una ceiba monumental en el lobby del Hotel Presidente en Polanco, y en ese sentido aquí en esta ceiba se puede apreciar pues algunas de las influencias acaso de quien fuera su mentor, de Germán Cueto. Como anécdota me gustaría destacar que en el proceso cuando uno realiza una exposición, en el proceso de investigación muchas veces salen a la luz elementos que uno no tomaba en cuenta. Por ejemplo, esta pieza perteneciente a un coleccionista estaba pintada en un color distinto al cual la había concebido Ángela Gurría. Afortunadamente, a partir del trabajo no solo de investigación iconográfica, de fotografías, pero también del equipo de restauración y conservación del museo, logramos identificar algunos pigmentos y bueno, en colaboración con el coleccionista logramos restituirlo a su color original, es decir, como lo había planteado la artista. Otro ejemplo de ese proceso de investigación que nos permite redescubrir algunas obras que estaban perdidas es esta pieza que pertenece al Infonavit y módulo de vuelo para celosía. En algún momento se exhibió en el Museo de Arte Moderno en la década de 1970 como parte de la exposición Contoy Isla del Caribe. Haciendo la investigación y platicando con Emilio Giavelli, del cual ubicamos una maqueta pequeña de esta escultura, nos preguntábamos dónde estaría. Emilio recordaba que había sido vendida o adquirida por el Infonavit, pero no la ubicábamos.
Afortunadamente, a partir de un diálogo, la identificamos en uno de los patios del edificio del Infonavit. Sin embargo, no estaba catalogada de la manera correcta, es decir, ni siquiera estaba catalogada, no tenía una ficha técnica como tal y no aparecía en los registros. Además, está inventariada como si fuesen dos obras. Estaba fragmentada por la mitad y bueno, estaba además en relación con otra pieza que no era de Ángela Gurría. Para esta exposición y en colaboración con el Infonavit y con la ENCRIM, quien restauró esta pieza, bueno, pudimos restituirla a su forma original en cómo fue concebida la escultura. Podemos apreciar en esta sala, decidimos yuxtaponer dos proyectos cuya distancia es de 10 años en su creación. De la década de 1975, homenaje al trabajador del drenaje profundo, que se encuentra en la zona norte de la Ciudad de México, al interior del CETIS número 7, y algunos materiales alrededor del proyecto homenaje a Tlaloc, que se encuentra en el sistema Cutzamala, específicamente en la planta potabilizadora número 2. Estos proyectos, dos proyectos de la infraestructura hidráulica del Estado mexicano, destacan dentro del trabajo de Ángela Gurría por las estrategias a nivel escultórico que utilizó. Aquí podemos ver algunas fotografías que se puede apreciar el drenaje profundo, que fue esta infraestructura que permite sacar, digamos, los desechos de la ciudad, de una urbe como la Ciudad de México, que hacia la década de 1975 tenía una expansión demográfica sin precedentes. Muchas personas migraban del interior de la República a esta ciudad, y entonces, bueno, desde el Estado mexicano se trataba de solventar y de resolver algunos temas en torno, por ejemplo, a sacar como toda estos líquidos. Y para ese contexto se hace esta escultura, que son 5 columnas de concreto armado que están en la cima. Se encuentran estos objetos de carácter industrial utilizados para la construcción del drenaje profundo, una escultura monumental que además, bueno, aquí podemos verla en su forma final, en unas fotografías que realizó Katy Horna, donde incluso se puede ver todavía algunos de los trabajadores y nos da una dimensión o una idea de las proporciones monumentales que tenía esta escultura. Y bueno, algunas interpretaciones que se han hecho alrededor de ellas, que son unas manos, ¿no? unos puños en alto de los obreros y de los trabajadores. De ahí el título de esta pieza, ¿no? Me gustaría comentar que cuando estábamos haciendo esta investigación viajamos al lugar donde se encuentra actualmente esta escultura, en el CETIS número 7, y es interesante ver cómo actualmente se convive con esta escultura. Es decir, los alumnos durante la hora del recreo aprovechan algunas de las superficies de estas esculturas para jugar frontón, lo cual desde un punto de vista, digamos, muy ortodoxo o muy conservador en torno a cómo se percibe el arte público, podría pensarse en un sentido negativo. Sin embargo, y siguiendo la línea del pensamiento de Ángela Gurría, quien, como comentamos, se manifiesta a favor de un arte público que entre en contacto con las personas, nos llama la atención que es una escultura que en su monumentalidad es flexible a los cambios y a las dinámicas sociales. Es decir, los estudiantes son muy conscientes, a partir de un esfuerzo desde la dirección por difundir el legado de Ángela Gurría, son muy conscientes de que esa es una escultura, que esa es una manifestación artística con una finalidad estética, y al mismo tiempo la integran como parte de su dinámica. Desde nuestro punto de vista creemos que es una experiencia significativa en torno a cómo el arte, desde lo lúdico, desde el juego, puede transformar la vida cotidiana de las personas. En esta parte vamos a encontrar algunas acuarelas que es como de alguna forma la estrategia en la que Ángela Gurría trabajaba. Estas acuarelas están basadas en la observación de vasijas de Tlaloc, y es que son estudios preparatorios, son anteproyectos para un proyecto escultórico que se llamó
homenaje a Tlaloc, y del cual podemos ver aquí 3 fotografías. Llama la atención esta escultura, que es poco accesible, habrá que decirlo, porque está custodiada al ser parte de la infraestructura fundamental del Estado mexicano, porque es lo que permite traer agua potable a la zona poniente de la Ciudad de México. Entonces lo que podemos observar aquí son unos cilindros de concreto monumentales de más de 40 a 50 metros de alto, que de alguna forma permiten regular la inercia del flujo de agua. Y es que, bueno, el sistema Cuitzamal es un sistema muy complejo que se desarrolló a lo largo de distintos años, y bueno, Ángela Gurría construyó un basamento piramidal muy similar quizá a los basamentos teotihuacanos, con sus alfardas, taludes, y donde además incorporó 2 elementos circulares que en la iconografía mesoamericana aluden directamente a Tlaloc, el dios de la lluvia. Es interesante también cómo ella incorpora este elemento de carácter industrial al paisaje, e inclusive ella pinta parte de este cerro que había sido devastado para poder construir esta infraestructura. Podemos apreciar un proyecto que para nosotros era importante mostrarlo, y fue un proyecto que se llevó a cabo en el año de 1987 en el Museo de Arte Moderno, que se llamó Astronomía. Fue una exposición que se llamó Astronomía, pero para esa exposición Ángela Gurría quería hacer que sus esculturas funcionaran como cuerpos escultóricos, es decir, que se pudieran manipular. Estas esculturas las desarrolló con varillas de construcción, y a las cuales las recubrió con unos distintos tipos de materiales perecederos, como algunas telas o como papeles, de tal forma que en realidad, por la investigación que hemos realizado, nosotros solo pudimos identificar 3 obras. Lo significativo de esta propuesta es que ella, y quizá aquí podríamos ver una voluntad respecto a estos primeros años en los cuales quería incursionar en las artes escénicas, invita a Héctor Azar, dramaturgo, director teatral, para desarrollar una puesta en escena al interior del museo. Algo que puede resultar bastante novedoso, acaso, en el sentido de que hacia esa década no era tan habitual tener en los espacios museales representaciones escénicas, y aquí, bueno, podemos ver algunas fotografías que dan cuenta pues de esas aproximaciones y de esas experimentaciones desde el cuerpo. Y aquí otras fotografías de Walter Reuter, en el cual se pueden ver estas esculturas. Como lo comentábamos anteriormente, mucho de sus obras de Ángela Gurría están estructuradas a partir del concepto de la mariposa como sistema plástico, pero también a partir de la noción de la espiral. Y estas fotografías, pues bueno, dan cuenta de esas investigaciones, y que actualmente pues no existen. Estas piezas es el banco que utilizaron para la pieza teatral, que se llamaba En la antesala del psicoanalista, y que se pueden apreciar, y esta otra escultura que podemos ver aquí, y que habitualmente está en el exterior, y con el movimiento, con el flujo del aire, pues el contacto con estos distintos materiales generan sonido. En la parte que se encuentra a mis espaldas inicia la sección de umbrales, que es una sección curatorial estructurada alrededor pues de este concepto, lo que es un umbral, que puede ser un cruce de un espacio a otro en un sentido físico, que muchas veces es una puerta, pero también es un sentido, se puede leer, la lectura puede estar en un sentido más bien metafórico, un tránsito. En este caso, creemos, por el análisis que realizamos durante la investigación, es que hacia la década de 1980 Ángela Gurría comenzó a abordar la muerte, el tema de la muerte, desde una aproximación espiritual, pero también de carácter filosófico y de carácter escultórico. Y en ese sentido nosotros podemos apreciar distintas obras en formato bidimensional, unas de ellas que ella cariñosamente llamaba mis calaveras. Ángela Gurría habla de estas calaveras como una rabia contenida del mundo.
así se refiere. Y es interesante observar cómo cambia su lenguaje hacia este tema que recurrente dentro de la historia del arte. Nosotros podemos apreciar en esta sección una pieza en el cual se pueden apreciar dos jaguares, un jaguar nocturno y un jaguar diurno, y que Ángela de alguna manera ha relacionado con esta icónica fotografía de Pedro Valtierra, en el cual se ve a una mujer repeliendo a un miembro del ejército mexicano en algunos de los conflictos que sucedieron y que siguen sucediendo desafortunadamente en la zona sur del país, en el estado de Chiapas. Esta obra, de alguna manera, desde el punto de vista de Ángela Gurría, es una referencia directa a ello. También podemos apreciar algunas otras calaveras que tienen en su boca una flor, una escultura que formó parte de este proyecto de astronomía, y que es una calavera que está fragmentada, es decir, se compone a partir de dos elementos y que puede tener distintas formas en el espacio a partir de su organización. Hay un proyecto también que tenemos acá en el museo, en el cual recuperamos unas partituras de Manuel Enríquez, una maqueta de la puerta escultura de Ángela Gurría y una pieza llamada Paisaje de la Academia de Artes. Estas tres obras se refieren a un proyecto que realizó en el año 1983 en la capilla de la ex hacienda de San Andrés, en el cual Federico Silva, escultor, invitó a Ángela Gurría y a Manuel Enríquez. Federico Silva, en un espíritu hasta cierto punto laico, más bien laico y hasta cierto punto anticlerical, quiso quitar todos estos elementos de esta capilla religiosos, porque el contexto de esta hacienda es que iba a funcionar como una área de producción cinematográfica. Entonces este espacio lo quería dedicar como a un templo de las artes, por llamarlo de alguna forma. Él desarrolló una pintura mural muy similar a la que se encuentra en el vestíbulo del Auditorio Javier Barros Sierra, en la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria, la UNAM, que se llama Historia de un espacio matemático, este mural que trazó a partir de rayos láser que dictaban las líneas que debería de generarse, ¿no?, con esta noción de la poliangularidad aprendida de Siqueiros. Esto mismo repite Federico Silva en esta capilla, hace un mural abstracto en 1983, invita a Ángela Gurría. Ella desarrolla la puerta escultura, que es una puerta que es fascinante desde un punto de vista sensorial, porque parecen ser navajas lo que te reciben. Es una puerta que tiene una condición hasta cierto punto de impenetrabilidad, y está acompañada para la inauguración. Manuel Enríquez, quien fuera pionero de la música electrónica en México, desarrolló en una cinta magnética que actualmente se conserva en la Fonoteca Nacional una serie de sonidos electrónicos, una partitura de carácter experimental en la cual en las anotaciones se puede leer que la puerta era percutida. Es decir, como en el proyecto de astronomía, llama la atención las colaboraciones que tuvo a lo largo de su carrera Ángela Gurría con distintas personas provenientes de distintas disciplinas, ya sea en este caso del muralismo, la pintura, la escultura, como también de la música. Vamos a encontrar una de las primeras obras que comentamos con anterioridad, de aluminio fundido, Dialéctica, Flor del Desierto, de 1960, y que forma parte de la colección FEMSA. Y bueno, aquí llama la atención, ¿no?, las formas hasta cierto punto aerodinámicas que Ángela Gurría encontró como escultora para esta pieza. Parece también una obra producto casi como de la ciencia ficción respecto a esta naturaleza, y es una de las primeras aproximaciones a la flora del desierto. Para nosotros era importante en esta sala como marcar algunos puntos de fuga. En este caso el punto de fuga se orienta hacia el fondo, en el cual podemos ver un conjunto de esculturas que aluden o que remiten de alguna forma a elementos volátiles, un zanate, una paloma, una estela de mariposas, el viento. Y bueno, la estructura de estas salas se define a partir de
los 4 elementos de la naturaleza. La tierra, que aquí los podemos apreciar a partir de la representación de estas cactáceas que provienen de distintas colecciones, y otras cactáceas que se encuentran en la parte frontal y que nos remiten a una exposición que tuvo en el Museo Pape en Monclova, y que son aproximaciones a la flora de esa región. Por esta parte tierra, otra parte aire, que son estos elementos volátiles. En la parte central se encuentran algunas esculturas relacionadas con el agua, y cerramos la sala con esculturas que investigó Ángela Gurría en torno al fuego, en este caso específicamente a partir de los vitrales y los efectos lumínicos que produce la luz a través de su tránsito por ellos. Esta escultura, que forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno, y que se encuentra habitualmente en el exterior, en el jardín escultórico, pues se pueden apreciar algunos bueyes, ¿no?, caminando hacia este espacio que era el aguaje. Y en algunas de las anécdotas que contaba Ángela Gurría, habla de una específicamente interesante en la cual narra cómo encontró, mientras esculpía junto con su cantero, un cúmulo de agua al interior de una escultura, y bueno, le parecía fascinante, ¿no? Y aquí un poco lo que buscábamos destacar en esta sala, pues son estas aproximaciones a la naturaleza. Ángela Gurría, desde muy temprano en su trayectoria, pero también desde muy temprano en una tradición mexicana, o en una tradición de la historia del arte mexicano, ella se preocupaba por la naturaleza. Hay una escultura icónica en el Museo de Arte Moderno, Río Papaloapan, que bueno, son una de las primeras quizá expresiones donde ella le daba hincapié a los distintos ríos que atraviesan el territorio mexicano. El deseo de poder establecer estas esculturas de manera abierta sobre la sala es pues poder tener este tránsito a lo largo de ellas. También me gustaría destacar que en este muro decidimos ubicar, como lo comentábamos también, que Ángela Gurría transitó desde la abstracción, la figuración indistintamente, y de cómo abrevaba de la tradición iconográfica mesoamericana y europea. Pues aquí podemos ver algunos elementos que quizá aluden, ¿no?, a estas mariposas teotihuacanas. Cerramos la exposición con estos 3 ejemplos de algunos maquetas o experimentos en torno a los vitrales, y específicamente también con este círculo de mariposas, algunas que podrán encontrar también suspendidas. Las invitamos a que puedan visitarnos a la exposición Ángela Gurría Señales, una exposición dedicada a una de las pioneras de la práctica escultórica en México, una mujer que definió junto con un grupo de personas lo que la escultura moderna significaba, una escultora preocupada por un arte que se encuentra en el espacio público, una escultora también que fue la primera mujer en abrirse paso en un oficio, en una práctica dedicada durante mucho tiempo exclusivamente a los hombres. Ángela Gurría, también la primera mujer en ingresar a la Academia de Artes. En fin, por este y muchos otros motivos, Ángela Gurría se encuentra hoy en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el contexto del 90 aniversario de este recinto. Espero que puedan acompañarnos a esta exposición. Si pueden visitarnos, estará aquí hasta el 9 de febrero del 2025, y si no, bueno, los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, donde pueden consultar más información.